Pido ayuda económica para las construcciones que estoy haciendo. Que Dios les multiplique al 100 por 1 lo que me ayudan, aunque sea poquito. Sigo invitando, en nombre de Jesucristo nuestro Señor, a las jóvenes de 12 a 24 años, a que dejen todo y se consagren a Dios, para que puedan prepararse y cambiar el mundo, como misioneras, como apóstoles, pero sobre todo para que estén con Jesús, para que lo consuelen, para que estén siempre a su lado, para que lo amen en nombre de todo el mundo, para que en nombre de los pecadores consigan pues la salvación de las almas. Comuníquense con nosotros. Mis queridos hermanos, celebro la misa votiva de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Ahí dice esa frase: Desiderio desideravi, hoc pasca manducare vobiscum antequam patiar. Con gran deseo he querido comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Y es cuando instituye en la última cena el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden sacerdotal. Hay muchas elucubraciones modernistas y han querido que la Santa Misa regrese, según ellos, a los orígenes, que en lugar de un altar se tenga una mesa, que todo sea como una comida. Eso fue condenado por el Papa Pío XII. Es lo que él llamó arqueologismo litúrgico. Y un escritor también, precursor de todos estos terribles desastres litúrgicos y pastorales, Bagagnini, él dice que la liturgia se ha reducido a historia de la liturgia y se trata de regresar, repito, a los orígenes. El sacerdote era uno del pueblo y de ahí quitan el comulgatorio, quitan la separación entre laicos y sacerdotes. Permítame un paréntesis. Estuvimos en un hospital católico 3 días, casi todo el día, y qué triste es ver el derrumbe. Ahí en las paredes está la historia de las religiosas que son las dueñas del hospital. Queda una, así me dijeron. Y los retratos que se ven de las últimas, todas pues mundanas, modernas, religiosas modernas, ¿verdad? De aretes, de maquillaje y con mucho dinero. Pero el hospital fracasó como católico. Es terrible. De nada sirve que yo traiga la sotana y el sombrerito. No te dejan entrar, absolutamente. Los capellanes, hay capellanes católicos, sacerdotes, pero también protestantes y laicos, que son capellanes y tienen autoridad, ¿verdad? Yo ya había tenido antes ese disgusto, pero estos días, reflexionando con las monjitas que estaban conmigo, les decía: mira el resultado de todo ese modernismo, la destrucción de las obras de caridad católicas. Se acabaron.
entró ese espíritu socialista, ese espíritu de democracia, de poner al laico a la cabeza de los sacerdotes y de las religiosas. Y eso no es lo que quiso Jesucristo nuestro Señor. Y así está en todo el mundo, mis hermanos. Por ello, volvamos los ojos a esa última cena. Nuestro Señor Jesucristo, y aquí otra vez vuelvo a hablar de la literatura judía, que no es apta para menores, óigalo bien, la Mishnah, el Talmud, los Midrashim y la literatura del Zohar y otros libros que se llaman la Cábala. En primer lugar, el nombre Cábala, cabalístico, tiene muchos significados. Uno de esos significados es de magia, de brujería. Y sí, hay muchas cosas de ese tipo en los libros de la literatura cabalística judía. Están escritos en arameo, y un arameo muy difícil, muy difícil. El Talmud, ya les he dicho, es un mar inmenso y una revoltura de argumentos espantosa. No tiene la lógica nuestra, no, pero tiene una lógica, tiene un plan. Y es anticristiano, sí, tiene blasfemias contra Jesucristo terribles, sí, son los judíos. ¿Qué puedes esperar de ellos? Pero son documentos antiquísimos. La última redacción es de hace 1500 años. La última redacción. Los inicios vienen desde antes de nuestro Señor Jesucristo y contienen mucho de la tradición que nos interesa a nosotros porque es nuestra. Y volviendo a lo que debe ser el sacerdote instruido, el sacerdote ilustrado, los obispos que deben ser excelencias, los cardenales que deben ser eminencias. Es obligatorio para nosotros, repito, no para los fieles cristianos, no, pero para nosotros sí. De la literatura judía se saca, primero, que Jesucristo nuestro Señor, como descendiente de David, de la tribu de Judá, heredero de las promesas mesiánicas por derecho familiar, tenía unas vestiduras especiales, sobre todo para los días de fiesta, unos ropajes distintos de los demás. Y es por eso que la Iglesia al sacerdote lo reviste no solo con los ornamentos de los sacerdotes del templo de Jerusalén, mis hermanos, no solo, sino con los ornamentos de los descendientes de David. Ese es un punto que no se ha investigado. Todos los liturgistas actuales, la escuela, diríamos, anselmiana, benedictina, se va por el rumbo del iconoclasmo, es decir, de destruir todo por un pretendido arqueologismo católico, ya les repito, condenado por la Iglesia. Un verdadero liturgista debe ser un experto
en la literatura de los judíos, en lengua original. Y ningún liturgista se pone a estudiar, ni siquiera hebreo, ni siquiera griego. Todo es destruir, acabar con la tradición de la Iglesia, con un furor espantoso. Son los verdaderos destructores de la Iglesia. Pero repito, de ahí viene esos insultos terribles contra el Papa Benedicto XVI, contra el cardenal Roberto Sara, que era prefecto del culto divino, puesto por el Papa Francisco. Un incompetente recomienda a otro incompetente. Ese es un profesor del Instituto San Anselmo, un laico, furibundo, antitradicionalista, inspirador, así se dice, de esos documentos últimos para destruir, para acabar, para impedir que se propague el rito tradicional que utilizamos nosotros. Pero son ignorantes. Yo los desafío con algunas preguntitas, y perdonen los presentes que hable para los que están viendo en televisión, que son muchos, millones ya, gracias a Dios. Primera pregunta: ¿la misa debe ser celebrada de espaldas al pueblo o frente al pueblo? Respóndanme los liturgistas de San Anselmo. Sí, en el Novus Ordo Missae, en 4 ocasiones, al terminar el ofertorio y decir orad hermanos, al momento de la paz, al momento de presentar la hostia santa para la sagrada comunión de los fieles y al momento de la bendición final. Dice el sacerdote, ahora se voltea y de frente al pueblo dice: orad hermanos, la paz sea con vosotros, he aquí el Cordero de Dios, la bendición de Dios. Respóndanme, ¿qué indica eso? Indica que la misa debe ser de espaldas al pueblo, primera. Segundo, cuando esos nuevos documentos dicen que el misal de Pablo VI es la regula orandi, que está contenida en ese misal, ¿cuál es el fundamento histórico, litúrgico, dogmático, diríamos, de esa afirmación? El fundamento es porque tomó esos elementos del misal de San Pío V y en tanto, se los digo clarito, a ver quién me pueda responder esto, en tanto el misal de Pablo VI es regula orandi en cuanto contiene al misal de San Pío V. Es el único eslabón de la cadena tradicional para poderle decir que es regla de lo que debemos orar. No pueden zafarse de esa cadena. Lo otro no es regla de la oración de la Iglesia. Es arqueologismo puro, que se define entre más viejos sean los huesos, más tierna es la médula, el tuétano. Y no es cierto. Los huesos secos ya no tienen médula, ya no tienen vida. Son huesos secos. Sirven, ¿cómo no? Ayudan como arqueología y como historia.
El mismo Paganini lo afirma. Tercera pregunta. A los liturgistas de San Anselmo, que tanta destrucción han hecho en la Iglesia. Tercera pregunta. El Concilio Ecuménico Vaticano II, en diferentes partes, dice que la participación del pueblo debe ser responder en latín a lo que el sacerdote le dice al pueblo. Ya no es mucho, ¿eh? Amén, et cum spiritu tuo, sursum corda, dice el sacerdote, habemus ad dominum, responde el pueblo. La más larga es ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. ¿Cómo responden? Domine non sum dignus ut intre subtectum meum, setantum dic verbo et sanabitur anima mea. 3 veces. La otra, orate fratres, esa yo no los obligo a que la respondan en latín, porque es demasiado larga. Y ahí entra lo que el Concilio Vaticano II dijo, que ciertas cosas se pueden decir en la lengua vulgar. Respóndanme. El concilio dice que se conserve la lengua latina. ¿En el rito latino, sí o no? Pues claro que sí. El concilio habla del órgano, sí. El concilio habla del canto gregoriano, sí. Habla del canto polifónico, sí. El concilio habla de que el oficio divino, el breviario, la liturgia de las horas debe ser recitado en lengua latina, sí. Esas son leyes. Pone excepciones, muchas excepciones, pero por sentido común, la excepción confirma la regla. Respóndanme a eso. Y se quedan callados. Lo único que pueden responderme es que yo promuevo el odio, que yo soy un divisor en la Iglesia, que yo promuevo la división en la Iglesia. No, señores, yo les estoy preguntando, ¿qué dijo el Concilio Vaticano II? Que yo viví como seminarista de 17 y 18 años, las últimas 2 sesiones, y que yo leí ávidamente esos volúmenes enormes de los actas, de los procedimientos del Concilio Vaticano II, y que tuve la dicha de participar en la ceremonia de la conclusión, leyendo en español la liturgia de los fieles, la oración de los fieles. Tuve la dicha de asistir a la promulgación de casi todos los documentos, excepto la liturgia y las comunicaciones sociales. Todos los demás, yo estuve presente en esas sesiones públicas, hermosísimas, ver a 3,000 obispos. Ellos no querían el desastre pastoral que se ha hecho el día de hoy. Desiderio desideravi. ¿Cuál es el deseo de Jesucristo? Que la Iglesia crezca y se fortalezca. ¿Y qué sucedió? Lo dice el Papa Pablo VI. Juan 23 abrió la ventana para que entrara aire limpio a la Iglesia y entró el humo de Satanás, el torbellino de Satanás dentro de la Iglesia. Y es lo que estamos viviendo. Una persecución cruel, furibunda, llena de odio para destruir todo lo que es tradicional, todo lo que es de nuestros padres, lo que Jesucristo nos dejó. Y que la Iglesia, en medio de miles de persecuciones, conservó por 2000 años. Hace falta el estudio
de las fuentes, que no está escrito en ningún documento del Concilio Vaticano II, pero que junto con otro principio que ahorita les voy a enunciar, fue la bandera del concilio, pero que son cosas ambiguas, ¿eh? Sí. Uno, ressourcement, se usó una palabra francesa. Francia fue la cuna, diríamos, del movimiento litúrgico que triunfó, pero tristemente triunfó en su parte más siniestra, más de izquierdas, y es la causa de la destrucción de la mitad de los católicos que dejaron la Iglesia en los últimos 60 años. Por más que quieran cubrir las cifras, los datos duros, no mienten. Volver a las fuentes se tomó, repito, como arqueologismo. Y entonces celebrar la misa en una mesa, no con las hostias de pan ácimo, no, sino con pedazos de pan grandotote, y así lo siguen haciendo ciertas sectas disque católicas, haciendo lo que les da la gana, despreciando todas las leyes litúrgicas, toda la tradición litúrgica. La otra frase, mirar los signos de los tiempos, regresar a las fuentes y ver los signos de los tiempos. Olvidando que Jesucristo nuestro Señor dijo esa frase con coraje, con mucha tristeza, para que se convirtieran los fariseos, los escribas, para que cambiaran. Y ellos lo tomaron ahora en el Concilio Vaticano II, después, como acomodación a los tiempos que corren. Hacernos del mundo, pensar como el mundo, olvidando que la palabra más fuerte que dijo Jesucristo no fue hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, no, mis hermanos. La frase más dura fue: apártate de mí, Satanás, dirigiéndose a San Pedro. ¿Y la razón cuál fue? Porque tú no piensas como piensa Dios, sino como piensa el mundo. Ah, mis hermanos, qué responsabilidad tan grande para los liturgistas de hoy. Burros ignorantes, que no obedecen lo que dice el Concilio Vaticano II. Para todos los clérigos, para todos los seminaristas del mundo, dice que debe saber latín, las lenguas bíblicas que son el griego, el hebreo y el arameo, ya van 4 lenguas, y la lengua propia de su rito, que para nosotros que somos latinos, romanos, es el latín. Pero aparte de ser burros, ignorantes, les obliga en esto el conocer la literatura judía, la Mishnah, el Talmud de Jerusalén, el Talmud de Babilonia, los inmensos volúmenes que, repito, son un océano, pero donde se pueden encontrar tantos elementos que confirman la liturgia tradicional de la Iglesia, que nos hablan de la liturgia del templo y han querido todo hacerlo, de la liturgia de la sinagoga, de la liturgia doméstica.
Y no, han olvidado la liturgia del templo. Por eso no quieren hablar de sacrificio. El templo era para los sacrificios, la sinagoga no era para los sacrificios, la liturgia doméstica no era para los sacrificios. Pero aparte de eso, de la ignorancia crasa, diría yo, la soberbia terrible, el orgullo espantoso, que les impide razonar, que les impide oír argumentos, que les hace que inmediatamente que escuchan una objeción, una razón válida, se van por otro camino, poniendo la etiqueta de odio, de división. Y así se han salido con la suya. Han llegado a las más altas esferas. Estudiantes de San Anselmo. Yo conocí muchos en los largos 12 años que estuve en Roma. Y saqué primer lugar, 2 años en la universidad entera. Después se acabó todo. Pero qué triste, mis hermanos, ver esa unión de soberbia con ignorancia. Esa es la verdadera incompetencia. Y sobre todo la falta de amor a la tradición, de amor a la Iglesia, que ha destruido la Iglesia. Hoy celebramos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y no viene a la mente sino un cierto sarcasmo, ironía, mordacidad. Un ejemplo es los custodios de la tradición. La traducción de esa frase debe ser los que cuidan la tradición. Eso es custodio. El ángel custodio es el ángel de la guarda de mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Los obispos deben cuidar la tradición, no destruirla, no acabar con los últimos valientes, como yo, que contra viento y marea tratamos de salvar lo que se tiene que salvar de la Iglesia. No. Vuelvo al Concilio Vaticano II. La participación de los fieles no solo es responder al sacerdote en latín, es cantar las partes que le tocan en latín, así lo afirma el Concilio Vaticano II. El Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Agnus Dei, en latín. Eso es participar en la misa. Y aquí lo vemos cada domingo y entre semana el pueblo canta. ¡Qué alegría! Estos últimos domingos anda un niño por ahí que canta con todas las fuerzas, ¿verdad? A mí me da mucho gusto. Se desentona, no le hace. Pero esa es la participación del pueblo. Mis queridos hermanos, no hay que burlarse. Custodios de la tradición significa los que la guardan, la conservan, la cuidan. Y desiderio desideravi significa un amor inmenso. ¿Qué es lo que falta en estos liturgistas destructores de la Iglesia? Por ellos vino la catástrofe pastoral. Y lo dijo el Papa Francisco en el regreso de uno de sus viajes. En aquellos años, dice, hubo locuras, excesos terribles en la liturgia. Lo que no dijo es que por culpa de esos excesos, la mitad de los católicos, hablaba el Papa de América Latina, de su experiencia personal, la mitad de esos católicos se salió de la Iglesia.
Por eso, no seamos sarcásticos, no seamos burlones, porque el día del juicio, Jesucristo nuestro Señor, a cada uno de los responsables de este desastre pastoral, les va a pedir cuenta de las ovejas perdidas, porque no fueron buenos pastores. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.